Ahora sí está bien. Amén, Baruch Adonai. O sea, Parashá Jukak. Parashá Jukak significa estatuto de, dice, número 19 al 22. Aquí en esta parashá habla de la vaca roja. ¿Para qué sirve la vaca roja? Moshe y Aarón golpean la peña, muerte de Aarón y la serpiente de bronce. Amén. Dice, la introducción, purificación de los inmundos. Adonai habló a Moisés y Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley, de la instrucción, ¿no? De la Torah, que Adonai ha prescrito diciendo, y a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Este versículo nos representa el hecho de que la reglamentación o lo que el Eterno ha determinado el estatuto de la vaca era un juk o una juká, femenino, ¿no? Juká. La más importante de la Torá. Porque muchas veces los rabinos hoy en día no comprenden este estatuto de la vaca roja y es incomprensible la Biblia. Entonces, no entiende, pero nosotros como sabemos que Yeshua hizo la purificación de la vaca roja, fue la representación de lo que dice su sacrificio es perfecto y lo vamos a ver más adelante en Hebreos, cuando lo explica, no se sabe pues si es Pablo, yo creo que Pablo escribió Hebreos, pero bueno, lo explica y dice que nuestro Yeshua hizo esa purificación perfecta de la vaca lazana. Ahora, dicen los rabinos, ellos dicen, nosotros no entendemos hoy en día lo que es la purificación de la vaca roja, pero cuando venga el Mesías lo comprenderemos mejor, dicen ellos. Pero otra cosa que también algunos dicen, ha llegado a la conclusión, es que ellos dicen, o bien el Mesías nos explicará la vaca roja, o bien el Mesías será la vaca roja. Y llegar a esa conclusión de un rabino que no conoce a Yeshua es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día que conocemos la Torá, y tenemos las dos partes de la historia, la tenemos completa, entendemos que la vaca roja y esa purificación era algo que Yeshua también iba a hacer para purificar a los que estábamos fuera, los que habíamos estado inmundos, porque si nosotros leemos el libro de Oseas, vemos que Israel se hizo... se hizo inmundo al estar entre las naciones y no tan solo eso, sino que se contaminó y fue tragado, dice, por los gentiles, y no tan solo eso, sino que se volvió pues inmundo, ¿no? Y entonces vamos a ver aquí por qué era esta jucat o este juk, amén. Y acá nos dice, vamos a seguir, dice, los mandamientos de carácter juk o juquín, que sería el plural, son los que no tienen una explicación lógica clara en la Torah. Y leíamos esto. Amén. Entonces, no tienen una explicación lógica para el pueblo de Israel, el pueblo judío que hoy en día está. Entonces, pero vemos, amén, vemos que para nosotros pues hay algo claro, ¿no? Como decía Pablo, antes se veía como como cubierto, pero ahora vemos claro, ¿no? Decía él. Ahora bien, muchos consideran que el punto central del capítulo 19 es la vaca roja en sí, o la aparición de otro ejemplo que son los juquín. Amén. Pero vamos a leer, como dice en el libro de Hebreos 9, 13, 14. Acá lo tenemos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, está hablando aquí de lo que se hacía en este ritual, dice, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Vemos aquí que Pablo hace aquí una comparación de que Yeshua fue ese sacrificio perfecto para poder santificar a los inmundos. ¿Y por qué se llegaba a la impureza? En este caso, la impureza ritual, cuando había muerte en el medio del campamento. Si nosotros vemos versículos anteriores, cuando fueron los espías y el pueblo de Israel renegó de la promesa de Adonai, dudó, y él dijo, nadie entrará de esta generación, solamente Josué y Caleb entrará a la tierra, e incluso Moisés ni siquiera entró. Entonces nadie de ellos, a partir de los 20 años para abajo, recién van a entrar. Y entonces, para poder desaparecer casi 2 millones de población, imagínate que en 40 años hubo tantas muertes y tantas personas que quedaban impuras, que estas vacas, estas cenizas de estas vacas,
iban a ser usadas constantemente. Entonces, Adonai aquí manda unas regulaciones, un juk o estos jukim, para que el pueblo de Israel los hiciera. Amén. Dice, y darás a Eliezer el sacerdote y él la sacará fuera del campamento. Y la hará, un momentito, y la hará degollar en su presencia, y el azar el sacerdote tomará de la sangre con un dedo y rozarás a la parte delantera del tabernáculo reunión con la sangre de ella 7 veces. Ahora, si nosotros vemos, si hemos estudiado las parashas anteriores, vemos que el que hacía los sacrificios, el que hacía el corbán, era el sumo sacerdote, los sacerdotes, pero en este caso, este sacrificio, este hook que se hacía con esta vaca, cuando la persona lo agarraba y lo quemaba, quedaba impura. Pero las cenizas de esta vaca purificaban a la persona que estaba impura. O sea, es algo como que contradictorio y un poco difícil de entender, pero vamos a entender más adelante por qué esto es así y cómo nuestro Yeshua también cumplió eso, porque nuestro Yeshua dice que él se hizo impuro, siendo él limpio, se purificó para poder nosotros estar limpios, porque llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en esa cruz y murió por nosotros para purificarnos. Dice la palabra, dice, en Hebreos 13:17 dice que el Eterno nos da que nosotros podamos ser obedientes a lo que el Eterno dice y también sujetarnos a las personas que el Eterno está disponiendo. En este caso, el sumo sacerdote no podía hacer el sacrificio porque si él lo hacía, se hacía impuro y no podía ingresar al lugar santo. Entonces el Eterno le había mandado también un estatuto, un mandamiento a Aarón que él no debía salir del lugar santo, que no podía incluso hacerse impuro por causa de muerte, ni por su padre ni por su madre. Él no podía llorar a sus familiares muertos. Entonces estamos hablando acá nosotros en un contexto de personas que van a morir y que van a quedar impuras. Y también nos da también a nosotros, ¿cómo se dice? La directriz es que nosotros hoy en día tenemos que tener si en caso tuviéramos que ir a un velorio o en caso de una persona cercana, cómo podemos nosotros actuar. Porque hoy en día muchas veces en el caso mío, en el cristianismo, no, muchas veces íbamos a velorios y se iba a predicar, y sin saber, sin conocer, nos hacíamos nosotros impuros. Pero ahora de repente no necesitamos las cenizas de la vaca roja porque tenemos a nuestro Yeshua, pero también hay que tener cuidado porque el Eterno también nos da directrices para nuestras vidas en este capítulo 19 del libro de Números. Amén. Dice, y Eleazar del sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociarás a la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Dice, el sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada del templo que se puede ver desde la montaña. Esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado enfrente de la entrada del templo, en línea recta. Está escrito que los animales siempre tenían que ser dedicados delante del Eterno, es decir, al oriente del lugar santo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera en dirección al occidente. Por lo tanto, también el sacrificio del Mesías tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén. Si nosotros estudiamos, vemos que nuestro Yeshua muere en un monte que está al frente del templo de Jerusalén. Por eso dice que cuando Yeshua muere, muere fuera, dice, fuera de la ciudad. ¿Y qué es lo que dice? En el Monte de los Olivos, y no detrás del templo, como indican las dos tradiciones cristianas. Dice, las imágenes que proyecta la sombra no pueden indicar un lugar detrás del Eterno, a espaldas del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante del Eterno. Amén. Eso está en Vallecra 1:3, en Levíticos 3:7, Levíticos 6:25. Dice, y quemarán la vaca ante su vista, su cuero, su carne, su sangre se quemarán, incluso su estiércol. Todo lo de la vaca tenía que ser quemado. Ahora, solamente se agarraba un poco de la sangre y se rociaba, como dice, a dirección del templo, pero todo lo demás tenía que ser quemado. Dice, todas las partes de la víctima eran consumidas por fuego, excepto la sangre que se iba a usar para el sacrificio, ¿no? Ahora, ¿qué se hacía con las cenizas de la vaca? Dice que se combinaban con las aguas vivas. Y vamos a ver
que más adelante, ¿quiénes son las aguas vivas? Porque también lo encontramos en la Torá. Dice, y luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo. El sacerdote hasta la noche, dice, y acá será inmundo hasta la noche. Acá se pasó una letra. Y será inmundo hasta la noche. Si nosotros vamos a la palabra, vemos que el salmista también decía en el Salmo 51, lávame dice, lávame y aún con hisopo y seré más blanco que la nieve. Entonces, justamente está dando a hincapié a este ritual que se hacía para poder ser purificado de muerte. Y cuando nosotros vemos de qué pecados estaba incluso arrepintiendo David, era justamente porque había muerte en sus manos, no por la esposa de Urías Geteo. Dice, luego tomará el sacerdote de madera, cedro, hisopo y escarlata. Ahora, vemos también que la madera que se está poniendo acá era madera de cedro y habían tres cosas que se ponían juntamente con las cenizas de la vaca. Madera de cedro, hisopo y lana carmesí. Tenían que ser añadidas para producir las cenizas que luego fueron mezcladas con agua para que sirvieran de purificación. Es probable, muchos dicen que Yeshua muere en un madero, ¿no? Y otros en el estudio dicen que es probable que Yeshua haya muerto en un árbol colgado, estos tres, Yeshua al medio y estos dos personajes al medio, para que el general, la persona que estaba ahí, fuera primero ¿cómo se le dice? A estos dos hombres que estaban al lado de Yeshua, primero fueron a uno y después al otro, y al último llegaron a Yeshua y como lo vieron muerto, no le rompieron los huesos. Entonces, muchos dicen que podría haber sido que Yeshua murió en un árbol de higo, él al centro y los dos al costado, para que pudiera ser así, ¿no? Es por eso que a Yeshua no le rompieron los huesos. Bueno, esas son suposiciones que pueden haber, pero sabemos que cuando hubo la muerte de Yeshua, hubo también estas cosas, el madero de cedro, en el madero donde fue Yeshua colgado, el hisopo y la lana, cuando vemos cuando Yeshua le pasan vinagre para que tomara, lo hicieron con hisopo y la lana carmesí, que era pues como esa tipología de que Yeshua también, si tus pecados fueran rojos, dice, como el carmesí, verán a ser como blanca lana, ¿no? El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Y eso también se usó en la salida de Egipto, para untar sobre las puertas. Dice que el Eterno le dijo, agarra con hisopo, con la sangre, y unta las puertas, ¿no? Para poder ser guardados en el tiempo que iba a pasar el ángel de la muerte. Ahora, también se usó en la purificación de los leprosos. Y cuando vemos las leyes de los reposos, vemos que también se purificaba con el hisopo y se usaba pues por la contaminación de la muerte, ¿no? Está escrito en Hebreos, vamos a ver si está acá. Bueno, acá tengo Hebreos 9:19, dice, porque cuando Moisés hubo proclamado cada mandamiento de la ley, a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana, escarlata y sopo, roció el libro mismo, o sea, la Torá, así como a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que ha ordenado Elohim respecto de vosotros. Asimismo, el tabernáculo y todos los utensilios del culto los roció de la misma manera con la sangre, y según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vemos aquí que nuestro Yeshua dice que derramó toda su sangre para poder redimirnos a nosotros del pecado. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, conectando así con la liberación de Egipto. Habíamos hablado de eso. La purificación de la lepra, también que significa la purificación del pecado. Y la lana carmesí, que nos habla de la sangre, ¿no? Como ya les había dicho. Hijitos, dice. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, nuestro Yeshua, para con el Padre, a Yeshua el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? La propiciación o el propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas, estaba la vara y también estaba el maná en el tiempo de Moisés. Entonces, en esa tapa que cubría esta
esta caja estaba la propiciación, el propiciatorio donde se derramaba la sangre para hacer la expiación. Entonces, Yeshua es esa tapa, esa propiciación donde se derramó la sangre por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y hoy en día, nuestro Yeshua, por su sangre, que nos ha santificado, que nos ha purificado de todo pecado de inmundicia, nos ha lavado, ¿cuál sería el fruto? Dice, guardemos sus mandamientos. Nosotros dice, si alguno dice que me ama, mi palabra guardará. Entonces, decir que hoy en día no guardamos los mandamientos porque tenemos a Yeshua y que Yeshua pues vino a guardar los mandamientos por mí, pues es algo incorrecto. Porque nuestro Yeshua pues nos ha limpiado, nos ha lavado para hacer obras buenas. Amén. Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, dice, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará, dice la congregación de los hijos de Israel, para el agua de purificación, es una expiación. La otra versión dice, el cohen o el sacerdote permanecerá inmundo hasta la noche, porque miren, cuando se quemaba la vaca, salían estas cenizas, y estas cenizas que cuando se usaban con el agua, purificaban a la persona que estaba impura. Era al revés, si el sacerdote tocaba esas cenizas y las guardaba, ese hacía impuro hasta la noche. Es algo como que dice, como que no se entiende, pero el Eterno hace todas esas cosas muchas veces que antes no se entendía, pero ahora vemos que era nuestro Yeshua, que se impurificó por nosotros, llevó nuestros pecados y nos limpió. Dice, la impureza que había quedado sobre el sumo sacerdote representa los pecados que éste llevaba ante Elohim, igual que Yeshua, que llevó nuestros pecados hasta Adonai. Dice, por eso era afectado por esta impureza. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Yeshua, no solo llevó el pecado de nosotros delante de nuestro Abba, sino que él mismo fue sacrificio, y de la misma manera que se le imputaron los pecados al animal, se le atribuyen a él. Por eso dice en el libro de Colosenses 2:16, dice que él clavó, dice vamos a leerlo acá, segunda de Colosenses 2:16, vamos a leerlo. Dice que él llevó nuestros pecados y clavó, dice, los decretos contrarios, acá está. Dice, por tanto, nadie juzgue, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Él llevó esos decretos que decían, fulano, mengano, sultano han pecado y no merecen ser pueblo y les merecen morir. Él cargó nuestros pecados y él anuló esos decretos contrarios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dice? Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas. Dice, y en el versículo 9 dice, y un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar puro, se guardará para el agua de la purificación, para la contaminación. Es para purificación. Dice, ahora, las cenizas de la vaca roja fueron divididas en 3 partes. Esta de aquí es historia, también hermanos, y dice que una parte era escondida en el Monte de los Olivos, otro se colocaba en el gel, otro se colocaba, dice, fuera, dice, la vaca roja fueron divididas en 3 partes. Una era en el Monte de los Olivos, otra era en el gel, era el área rodeada, que rodeaba el atrio del templo, y la otra parte fue dividida entre los 4 grupos de los sacerdotes que servían en el templo. Amén. Según la Mishnah, que es la historia de los judíos, la parte de las cenizas que estaban en el Monte de los Olivos fue utilizada para consagrar a los sumos sacerdotes para poder preparar las otras vacas rojas. Amén. El Eterno, cuando dijo, hagan estas cenizas de las vacas rojas, la persona que hacía este sacrificio tenía que estar limpia, aunque después de hacer el sacrificio se impurificaba, entonces tenía que ser limpio. Entonces, estas cenizas se habían repartido entre los 24 grupos de los sacerdotes. ¿Para qué? Porque, como le decía, cuando estaban incluso en el desierto, había muchas muertes. Entonces, el Eterno incluso da directrices cómo uno tiene que actuar. Entonces, si esa persona estaba en esa casa y de repente había un vaso abierto y tenías, no sé, tomando un cuáquer,
y esa comida que estaba ahí quedaba impura, ya no servía. Entonces, ¿qué es lo que se hacía cuando una persona moría? Tenía que ser sacado rápidamente. Las comidas que estaban abiertas ya estaban contaminadas, no se podía comer. Entonces, la familia quedaba contaminada incluso. Entonces, tenía que usar estas cenizas de la vaca para poder ser purificado. Y ahora, se hacía no tan solo en un día, sino que se tenía que hacer en el tercer día, y el que no lo hacía en el tercer día quedaba echado fuera, era expulsado del pueblo. Tenía que ser al tercer día y al séptimo día. Y vemos ahí una enseñanza maravillosa también, que la vamos a ver más adelante, porque nosotros también estábamos impuros. Y en el tercer día, que va a ser ya cuando Yeshua venga, Él nos va a purificar, dice la Torá. O sea, al tercer día, cuando Él resucitó, Él nos purificó. Y al séptimo, que ya sería la entrada del milenio, Él nos limpia, nos transforma, dice que va a transformar nuestro cuerpo, dice que esto incorruptible será vestido de incorrupción. Entonces, todo lo que vemos en la Torá, que es maravilloso de verdad estudiar la Torá, vemos que es una sombra de lo que iba a venir y lo que va a venir, porque muchas cosas de la Torá todavía no se cumplen. El Eterno las va a cumplir en su venida. Amén, mis hermanos. En Números, a ver, seguimos. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo hemos visto. Y será estatuto perpetuo o estatuto permanente, dice, para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Si nosotros vemos aquí, dice para el extranjero que mora entre ellos. Entonces, aquellos que dicen, no, yo soy gentil, y no quieren injertarse al pueblo de Israel, vemos que una ley es para el natural y para el extranjero que quiera vivir entre ellos. Entonces, aquellos que dicen, no, yo soy Israel espiritual, eso no existe. Si tú te has injertado al olivo, entonces eres pueblo, eres Israel, y por cuanto eres Israel, perteneces a una nación, y esta nación tiene estatutos, mandamientos, tiene decretos, de los cuales uno de ellos es este. Dice, y será estatuto perpetuo para el extranjero, dice, ¿no? Para los hijos de Israel, para el extranjero que muere entre ellos. Y el que tocar el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Lo hemos hablado en minutitos. El tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Será expulsado. Amén. Dice, vamos a ver. El versículo. Y vemos aquí, acá no le he puesto el texto, pero eso está en 1 Corintios 15, 51. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estábamos hablando de que cuando uno muere en incorrupción, será vivificado en corrupción. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Estamos en ese tiempo que el Eterno nos halle estudiando, hallemos gracia delante del Eterno para verlo. Dice, no todos dormiremos. Pablo decía en su tiempo, no vamos a morir cuando venga Yeshua, lo vamos a ver. ¿No? Y así también creemos nosotros, yo lo creo así. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Dice, y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible esté en corrupción, este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Dice, versículo 14. Amén. Dice, este es el ritual, o esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda o en la casa. Cualquiera que entre en la tienda o en la casa y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, lo que habíamos dicho, cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocara algún muerto a espada sobre la faz del campo, algún cadáver o hueso humano, sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarás de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarás sobre ella agua corriente en un recipiente. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la ceniza de la vaca roja y que se va a hacer un sacrificio
Y hay muchas, como si nosotros leemos bien este capítulo, lo analizamos, hay muchas condiciones de las cuales se dice para poder hacer esto de las vagas rojas, que muchas veces lo tienen como que muy popular o mucho se habla, pero si nosotros vamos a lo que dice la Torá, tiene que haber sacerdote, eh, un sacerdote que esté pues purificado, no hay, o un sacerdote que he leído que el pueblo de Israel tiene incluso una persona que ha nacido en casa, que ha sido de cesárea, que no ha concurrido a hospitales, que no ha estado cerca de un muerto. Esa persona que ellos están preparando tiene que ser una persona apta para que pueda hacer este sacrificio de la vaca roja. Pero también si nosotros vamos a lo que es en la tierra de Israel, donde se tiene que hacer, todo alrededor está lleno de muertos. Entonces es algo muy complicado el poder hoy en día hacer el sacrificio de la vaca roja. Y es por eso que hoy en día tampoco se ha hecho. Amén, mis hermanos. Entonces, dice, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Ahora, aquí en aguas corrientes, si nosotros vamos a ver en la palabra, en la BTX dice, para es impuro se tomará cenizas de la ternera quemada en la expiación y se echará en ella aguas vivas en una vasija. Estas aguas corrientes que vemos aquí, en otra versión dice aguas vivas. Y nosotros vemos quién es el agua viva, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Respondiendo Yeshua les dijo, si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías si él te daría agua viva. ¿Quién es el agua viva? Nuestro Adonai, nuestro Yeshua. El que cree en mí, dice Yeshua, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37. Entonces, esto, cenizas de la vaca roja, eran combinadas con las aguas vivas. Si nosotros vemos en Yeshua su sacrificio, su sangre, que fue, dice, que fue mucho mejor, dice que las vacas, sacrificio de vacas, de ovinos, fue más preciosa, nos purifica a nosotros de obras muertas, dice, y las aguas vivas que es nuestro Yeshua, imagínate, nosotros ya estamos purificados. Por eso, hoy en día, que nosotros conocemos la Torá, sabemos que nuestro Yeshua nos ha purificado, ya no debemos andar en pecado, ya no debemos hacer lo malo, e incluso pecados que son voluntarios, ¿no? Si tú sabes que no debes hacer algo y lo haces, se considera pecado. Y como decía una hermana, me comentó, dice, y si pecaremos voluntariamente, ya no hay más sacrificio, como dice la Torá, ¿no? Dice, y un hombre limpio tomará el hisopo y la mojará en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todo muebles. O sea, todo lo que se contaminaba con una persona que había fallecido en una casa quedaba impuro. Dice, y sobre las personas que allí estuvieren, sobre aquel que hubiera tocado el hueso del asesinado, el muerto, el sepulcro y el limpio, rociará sobre el inmundo el ternero y el séptimo día. Y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare de tal persona será cortada de entre la congregación. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Adonai no fue rociada sobre él el agua de la purificación. Y es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que se rociara el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare se inmunda hasta la noche. También podemos llevar esta enseñanza de una manera espiritual. Cuando una persona pues está en pecado, lo que nosotros muchas veces podemos hacer va a trascender a nuestra familia, va a trascender a nuestras personas más cercanas. Entonces, si nosotros vivimos en pecado, el pecado va a hacer que nuestra familia también se contamine. Y es por eso que hay familias que hoy en día vienen de personas que de repente son alcohólicas, de personas que hacen pecados de repente que no, incluso no se debe mencionar, y sus hijos comienzan a caer en eso. Entonces, eso va a trascender. Pues la persona que esté inmunda, dice, y si toca otra persona, también va a ser inmunda. Y hay un dicho que dice, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Es un dicho que hay por ahí. Pero entonces, nosotros tenemos que abstenernos. Y veíamos aquí, eh, aquí también dice, y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinato. Y yo también me preguntaba, estudiantes para echar, ¿cómo hacen en el caso de las personas que estudian medicina, ¿no? Porque ellos tocan huesos, tocan cadáveres,
Y hoy en día de repente no hay sacrificio de la vaca roja, no hay esas cenizas, pero tenemos a nuestro Yeshua y es un poco difícil, ¿no? Constantemente estar en esta inmundicia, porque si tú estudias medicina y estás agarrando todas estas inmundicias y vienes a tu casa, pues haces inmundo todo, ¿no? Pero nosotros que hoy en día tenemos a nuestro Yeshua también tenemos que ser precavidos, ¿no? Y de repente no ir cuando haya un velorio, si no es una persona cercana, pues no acercarte o no estar ahí, porque si una persona que está en un velorio está contaminada, también te contamina a ti. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, pues es hacer nuestra mikve, que sería nuestro baño normal que uno se hace y lavar todas nuestras ropas y poder orar y que la sangre de nuestro Yeshua pues nos limpia de todo, de toda contaminación, ¿no? Y tener cuidado también, tener cuidado porque hay personas pues, que acostumbran ir a los velorios y ver a los muertos. Y acá nos dice que las cosas que están abiertas ya están contaminadas. Y analizando en esa paracha, veía que cuando se hacen velorios se toma café, se toma gaseosa y sin querer o sin querer queriendo, así como dicen, se están contaminando. ¿Por qué? Porque dice que cuando el muerto está ya en este periodo de putrefacción, entonces va comenzando a botar unos olores y botando unos líquidos que se van al aire y huelen mal. Incluso, bueno, justo donde decía More, hablando, que incluso bota cáncer, dice. Eso es lo que dicen muchos, que bota cáncer, botan enfermedad. Entonces, para nosotros que hoy en día conocemos la Torá, tenemos que tener cuidado abstenernos de acercarnos a esos lugares y guardarnos. Y sabemos que alguien está contaminado, pues tratar de evitar y poder cuidarnos y también hacer nuestra purificación y también orar a nuestro Yeshua, ¿no? Igual cuando se hace la purificación de el nidá, cuando uno tiene el nidá, dice el Eterno, dice, eres no acta 7 días y al octavo día tú te tienes que hacer tu purificación. Te lavas, te das tu baño, tu purificación, tu migbe, y ahí oras al Eterno y agradeces por esos 7 días que el Eterno te ha tenido apartada, ¿no? Y si tuvieras un periodo mayor, dice la Torah, son 14 días de estar impuro y al octavo día o al día 15 tienes que hacer nuevamente ese ritual del baño y poder quedar impuro. Entonces, el Eterno tiene establecidas cosas, estatutos, decretos, mandamientos que es para nuestro bien. Porque si el Eterno te dice no vayas a un velorio y no estés comiendo ahí, es porque Él sabe que ahí hay un ambiente que no es dable para una persona, que pueden traer enfermedades, que puede traer inmundicia, el Eterno te dice que no. Y espiritualmente también nos dice a nosotros que podamos ser limpios. Y ahora, nosotros hoy en día entendemos lo que es la purificación de la vaca roja porque nuestro Yeshua fue esta expiación que fue mucho mejor que los becerros, que las vacas y que hoy día nos purifica. A mí, mis hermanos, hemos hecho la primera y la segunda liyá de la vaca roja y para qué era. Amén. Y vemos aquí también que un resumen que podamos ver aquí sobre el tema de Moisés y Aarón que golpean la peña, que también ahí donde el Eterno le dice golpea la peña, y Moisés habla de la peña, pero Moisés la golpea, ¿no? Y no santifican a Adonai y ahí le dicen no van a entrar. El Eterno está dando mandamientos y si uno no obedece, pues el Eterno es rígido. Amén. Y también vemos la muerte de Aarón. Y también hay algo aquí muy maravilloso, porque habla de que María en el capítulo, me parece que es en el 20, muere María, y ahí a continuación dice que cuando ella muere, ya no hay agua. Y incluso también vemos más adelante que Aarón y Moisés también mueren, y cuando Aarón muere, pues ya no desaparece la nube, y cuando Moisés también muere, también desaparece el maná. Entonces vemos ahí cómo después de la muerte de estos tres líderes, hubo falta de algo. ¿Y por qué? Muchos dicen que hubo falta de agua porque María era la que oraba por el agua y María era la que andaba trayendo agua, dice, a, no físicamente, sino que ella era la profetisa, porque ella de la Torah dice que era profetisa en Éxodo 15, dice que ella oraba por las aguas. Y ¿por qué vino el maná? Porque Moshe también se inclinó y Moshe oró para que enviaran el maná, y hubo maná en el desierto. Y cuando Aarón fue consagrado, dice que también la nube descendió. Entonces vemos ahí que también nuestras bendiciones, también somos bendiciones para las personas que nos rodean. ¿No? En el caso de nuestros hijos, el Eterno va a bendecir
a nuestros hijos conforme a nuestra obediencia. Y también nuestros hijos, pues, hoy en día van a llevar también, si en todo caso, las consecuencias de muchas veces de las fallas y los pecados de las personas que no obedecen la Torá, ¿no? Porque vemos mucho sufrimiento en las personas que muchas veces hacen su vida y no buscan y no viven conforme a la Torá y sus mandamientos. Entonces, esta es la enseñanza, mis hermanos, que el Eterno los bendiga. Voy a parar la grabación y a ver si hay algunos comentarios de esta hermosa paracha que nos ha permitido leer esta semana. Amén. Shalom.